¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este ha sido tan solo un adelanto de lo que veremos al día de hoy en nuestros temas del día. De momento ya hacíamos una pregunta en redes sociales. Aquí la traemos a primer plano en pantalla de Telesur. 20 años de la llegada de Chávez al poder convocan a marcha en Caracas. Así le mostramos el link que también nos hace saber que Wikileaks demuestra guerra económica de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Nuestra pregunta del día, ¿cree usted realmente que Estados Unidos estaría interesado en Venezuela si no fuera una reserva petrolera? Opine junto a nosotros. Hoy estamos en Temas del Día, ya en la pantalla de Telesur. Acompáñenos, comenzamos. Vamos a comenzar. En el seno de las Naciones Unidas, la Secretaría General de la ONU fue clara al determinar que seguirán trabajando con el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que está encabezado por el presidente Nicolás Maduro. En paralelo, el mandatario venezolano supervisó ejercicios militares por la conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura. De igual forma, se mantienen las muestras de apoyo para la institucionalidad del país bolivariano. De todo esto y de mucho más hablamos hoy en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. El secretario general respondió la carta enviada vía Twitter por el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, esta semana. Y el secretario Antonio Guterres reiteró en la carta lo que ha dicho públicamente: su preocupación por la crisis en el país y el impacto que está teniendo en el pueblo venezolano. Dijo que la ONU está lista para aumentar sus actividades humanitarias y de desarrollo en Venezuela, pero dijo que para ello la ONU necesita el consentimiento y cooperación del gobierno. El secretario general subrayó que el reconocimiento de gobiernos no es función de la Secretaría, sino de los Estados miembros, y que en su relación con los Estados miembros respetará las decisiones tomadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Además, reiteró en su carta la disponibilidad de sus buenos oficios para ayudar a encontrar una solución política a la crisis. En sus pantallas escuchábamos al portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, reafirmaba que el organismo internacional multilateral continuará trabajando con el gobierno bolivariano y con el presidente Nicolás Maduro Moros. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirmaba durante la jornada de este viernes que los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad reconocen a Nicolás Maduro como mandatario constitucional y legítimo también de Venezuela, porque fue electo por el pueblo. El secretario rechazó tomar postura a favor de los intereses de la oposición venezolana. Asimismo, señalaba que la ONU está preparada para aumentar sus actividades humanitarias y de desarrollo en Venezuela, pero bajo el consentimiento y la cooperación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De igual forma, otro organismo multilateral, el Movimiento de Países No Alineados, y sus integrantes se han manifestado en apoyo a Venezuela para mostrar así rechazo contundente y rotundo hacia los planes de la abierta injerencia de Estados Unidos contra la institucionalidad de Venezuela. Escuchemos cómo lo decían. Nosotros permitimos esto. El movimiento, en mi opinión, este es el reto más grande. Yo creo que el movimiento tiene que hacer algo, una acción concreta dentro del marco de la unidad del Movimiento de Países No Alineados. No se puede permitir que se planteen este tipo de cosas a través de verdades virtuales, donde hay un pueblo en paz y libertad. La región del Medio Oriente, sabemos mejor que en ningún otro continente del mundo cuán destructivo es el papel de los Estados Unidos al interferir en los asuntos internos de otros países. Muchos países de la región sufren como resultado de la intervención directa. El gobierno de la República Árabe Siria reitera su total solidaridad con los líderes y con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela para mantener la soberanía de ese Estado y para impedir cualquier tentativa de agresión ante las autoridades de este país amigo. Hay más voces, las sumamos hasta ahora. El portavoz de la Cancillería de China, Geng Shuang, aseguró durante la jornada de este viernes que el gigante asiático estará listo para comenzar la intermediación del proceso de diálogo en Venezuela. Así lo dijo, así se lo presentamos.
China ha mantenido una comunicación estrecha con todas las partes acerca de la situación en Venezuela a través de diversos medios. Estamos listos para trabajar juntos en la misma dirección, promover conversaciones de paz y hacer esfuerzos conjuntos para crear mejores condiciones para la solución adecuada del problema de Venezuela. En paralelo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa supervisando ejercicios militares en el marco de la conmemoración que se está dando 200 años del Congreso de Angostura. Durante su discurso dirigido a los componentes militares, el mandatario venezolano destacaba el carácter antiimperialista de la Fuerza Armada y su papel en la construcción de la paz dentro del país suramericano. Todo ello con el fin de acelerar la capacidad de respuesta ante un posible ataque a la nación. El mandatario ordenaba reforzar el sistema de inteligencia preventiva para impedir cualquier acción golpista o terrorista que se dé dentro de los límites del territorio nacional. Estamos en una batalla histórica. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela. El imperio norteamericano, las viejas potencias colonialistas de Europa y un puñado de gobiernos oligárquicos entreguistas pretenden ponerle la mano al poder político y a la riqueza en Venezuela. Ya los hemos rechazado. Y debe saber la Fuerza Armada que como comandante en jefe que soy, me mantengo firme en la defensa de la soberanía popular, en la defensa de la Constitución de la República, en la defensa de los derechos de Venezuela. Y continúan llegando muestras de apoyo a la revolución venezolana desde diversas regiones del mundo ante la arremetida de Estados Unidos contra las instituciones del país bolivariano. Por su parte, el Partido Comunista de Kenia suscribió comunicado en el que denuncian que es un intento por parte de Estados Unidos y de los estados imperialistas de recrear lo que solían hacer en América Latina en el último siglo, es decir, invadir los países y derrocar a los gobiernos elegidos democráticamente y reemplazarlos con dictadores títeres nombrados a dedo desde Washington. En redes sociales preguntamos al día de hoy, 20 años de la llegada de Chávez al poder. Convocan entonces a marchar en Caracas a las fuerzas revolucionarias. También le mostramos un link para que pueda leer más información porque durante la jornada Wikileaks demostró con documentos, con datos, la guerra económica de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Nuestra pregunta del día es: ¿Estados Unidos estaría interesado en Venezuela si no fuera una reserva petrolera? Opine con nosotros hoy. Estamos en Temas del Día, @Temas Telesur. Ahí nos encuentra en las redes sociales. Y a esta hora presentamos nuestra imagen del día que nos lleva hasta los Estados Unidos. Ahí están viviendo una impresionante ola de frío. Es una de las más interesantes de la historia. Hay registros de hasta 40 grados bajo cero. Las gélidas temperaturas se han cobrado al menos ya, lamentablemente, 12 víctimas en algunos de los estados. Extremas condiciones climatológicas han obligado también a cerrar escuelas, comercios, también a paralizar de manera temporal el servicio postal y cancelaron más de 1.400 vuelos. Como lo escucha, esa ha sido nuestra imagen del día. Tiempo de hacer una pausa. Enseguida regresamos con mucho más de nuestros temas del día. Solo por Telesur. Acompáñenos. Estamos de vuelta con mucha más información. Les contamos que Alemania advirtió que existe un peligroso riesgo sobre la negativa del gobierno colombiano de no respetar los protocolos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conocido por sus siglas ELN. Todo esto tras la ruptura de esa mesa de negociación. En paralelo, hay mucho más que contar. Continúa asesinato sistemático de los líderes sociales en ese país. Ante estos escenarios, ¿qué le queda a la búsqueda de la paz en la nación suramericana? Quédese con nosotros y lo vamos a averiguar en este nuestro segundo tema del día.
En sus pantallas tenemos el ministro de Estado alemán Michael Roth indicaba que para su gobierno existen reglas fiables que se deben respetar ante cualquier situación irregular de negociación, diálogos y acuerdos. El funcionario europeo resaltó que tras el atentado del pasado mes de enero que le conllevó a la ruptura de la mesa de negociación y la solicitud de detención de la delegación de paz del ELN para que pudiera desatar un precedente negativo y preocupante hacia el proceso de paz en Colombia. Por su parte, negociadores del proceso de paz del Ejército de Liberación Nacional informan que no regresarán de inmediato a Colombia desde Cuba, y esto lo supimos a través de un comunicado ante la negativa del gobierno colombiano de participar en este plan de retorno con garantías de seguridad a esa delegación. Indican que llaman al gobierno de Duque a que cumpla estos protocolos, honrando estos como acuerdos hechos con representantes de manera oficial del Estado colombiano y que cuentan como testigos a 5 países en calidad de garantes. Asimismo, expresan que comprometidos en hallar una solución política a este conflicto para sacar la violencia de la política y también en aportar esfuerzos para darle continuidad a ese proceso de paz. Por último, descartan que en su estadía en los países sede de la mesa de conversaciones respetan su soberanía y se mantienen exclusivamente dedicados a las tareas de la paz. Mientras, el ELN está dando muestras de disposición al diálogo y el presidente Iván Duque está anunciando en rueda de prensa la campaña de captura contra el supuesto crimen organizado, sin reconocer públicamente la estructura paramilitar existente en sectores rurales de esa nación. Esta nueva política de recompensas alcanzaría cifras de hasta 1.2 millones de dólares por identificar, delatar y permitir la actuación de la fuerza pública contra supuestos cabecillas de grupos criminales organizados. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales denuncian que el gobierno colombiano pretende vincular y perseguir a excombatientes, líderes y dirigentes comunitarios. Recordemos que durante las recientes detenciones, mediante la operación Sarare 2, fueron capturados 8 integrantes del ELN, según declaraciones del mandatario colombiano, lo que pondría en peligro el proceso de negociación con el ELN, según afirman medios locales. Más información en vivo en directo la trae nuestra corresponsal Tatiana Portela a esta hora desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás? Cuéntanos detalles de lo que está sucediendo, pronunciamientos, nuevas informaciones que salen a la luz, Tatiana. Un saludo para usted y para los televidentes, pues tras estas declaraciones del presidente Iván Duque, no solo de no respetar los protocolos que se tenían pactados en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, sino de este nuevo pronunciamiento en donde se avisa que los comandantes del Ejército de Liberación Nacional serán de los más buscados del país y que perderían además el perfil político que tiene esta guerrilla del ELN. Lo que han expresado organizaciones de derechos humanos es que esto lo que busca en definitiva es cerrar toda puerta a una posible mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que lo que se busca directamente por parte del presidente Iván Duque es intensificar la ola de violencia, la militarización en las zonas, desconociendo la grave situación humanitaria que se vive en el país. Pero es que también hace pocos días el mismo ministro de Defensa afirmó que los principales victimarios de estos asesinatos en contra de líderes sociales, que recordemos desde el posacuerdo hasta la fecha ha cobrado aproximadamente la vida de 500 personas, los victimarios principales es el Ejército de Liberación Nacional. Acción o pronunciamiento que organizaciones de derechos humanos que han venido contando día a día estos asesinatos rechazan, porque dicen que aquí no solamente se está vinculando todo de ahora en adelante al Ejército de Liberación Nacional, sino que esto también tiene una política interna que busca es desmentir que evidentemente en Colombia, dicen ellos, todavía existen grupos paramilitares, sucesores del paramilitarismo, que están cooptando los territorios, que están sometiendo a una grave situación humanitaria a todas las comunidades. Y es que no es para menos. Resulta que durante esta semana han sido asesinados 2 líderes políticos, entre los que está principalmente el candidato al Cerrito Valle del Cauca, Silvio Montaño Arango, quien fue asesinado el pasado 29 de enero. Y también el segundo, que sería Jorge Ernei Castrillón, precandidato a la alcaldía de San José de Uré. Y es que hay que anotar
en este último asesinato, que en este lugar aproximadamente el 7 de enero se realizó una incursión paramilitar que fue denunciado por organizaciones sociales y que 21 días después de esta incursión paramilitar es asesinado este precandidato Jorge Herney Castrillón. Lo que dicen defensores de derechos humanos es que se viene enfrentando una política de terror, pero también una política de terror a portas de elecciones gubernamentales, tanto de alcaldía como de gobernaciones, de esos partidos alternativos que buscan implementarse o darse cabida en la posición política en el gobierno de Iván Duque. Gracias, Tatiana. Tatiana Portela con toda la información desde Bogotá, Colombia. Estaremos contigo en cualquier momento, compañera, para que nos sigas contando más detalles de la realidad del país. Pero allí también tenemos que revisar más, porque dentro del contexto se mantiene el asesinato sistemático contra líderes sociales. Ya lo decía nuestra corresponsal, en la región del Valle del Cauca se registró el asesinato de 2 precandidatos regionales. Lo decía en redes sociales, se lo traemos también a la pantalla de Telesur. Organizaciones políticas de la localidad expresaron su preocupación por la agresión contra líderes sociales luego de que en menos de 72 horas fueran asesinados al menos 2 precandidatos a alcaldías. El primero de ellos fue Silvio Montaño Arango, precandidato de Cerrito Valle del Cauca. Esto sucedió en la jornada del 29 de enero. El segundo, Jorge Herney Castrillón, precandidato a la alcaldía de San José en la misma región. Con estos últimos episodios está viéndose el incremento de la violencia y la cifra de homicidios contra dirigentes y activistas ya llega al punto de 16 durante el presente año 2019. Revisamos también algunas cifras publicadas por la Comisión de Juristas de Colombia. Ahí señalan a los posibles responsables de estos asesinatos contra dirigentes y líderes sociales. Aquí lo traemos a pantalla de Telesur. Según el informe, la violencia contra líderes sociales la encabezan grupos paramilitares que responsabilizan a 17% de mujeres. Por dolos se está dando así. Seguidamente, las bandas criminales serían responsables por el 13% de las muertes de líderes sociales en Colombia. Y para finalizar, cabe destacar que en ese comunicado los juristas señalan que el ejército colombiano sería el responsable del 4.2% de las mujeres de líderes sociales, de las muertes de los líderes sociales. Noticias en un solo tuit, la traemos a esta hora también junto a ustedes. Rolando Segura, nuestro corresponsal, dice: reporteros de Telepinar, que es el canal de la localidad más occidental del país, en el mural de la prehistoria Viñales, Pinar del Río, constatan caída de piedras negras de alrededor de 7 centímetros luego de gran estruendo. Así lo están dando a conocer en sus redes sociales. Se está investigando por parte de Cuba. Hasta ahí está el lugar de los hechos. Ya se han trasladado expertos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente locales, quienes estarán al tanto de lo que está aconteciendo allí con este avistamiento y también con ese estruendo que se sintió en gran parte de la provincia occidental cubana. Más información, Brasil. A esta hora le contamos que André Vieira, nuestro corresponsal, nos dice que la población de Río de Janeiro marcha para denunciar el crimen ambiental pactado por la empresa Vale. Hace 7 días una represa de Vale se rompió en Brumadinho. Así está la información. Escuchemos lo que muestra desde las calles nuestro corresponsal. Son las imágenes que usted puede encontrar en el tuit de nuestro corresponsal André Telesur. Vamos por más. En Argentina se encuentra Sabrina Ruth, otra de nuestras corresponsales. Dice: rigen desde hoy los incrementos tarifarios en el servicio de energía eléctrica, garrafa de gas y medicina prepaga. Así lo estamos viendo. Tenemos el informe de Sabrina, lo ponemos en pantalla. Comienzan a regir a partir del día de hoy nuevos aumentos en la República Argentina, entre ellos el servicio de energía eléctrica, que tendrá un promedio del 26% de aumento, en algunos casos llegará al 32%, pero que este es solo uno de los aumentos que habrán durante el año, porque el gobierno anunció a fines del 2018 que sería en total
del 55%. Y esto se da en un contexto donde aún hay 10.000 usuarios afectados por los cortes del servicio de energía eléctrica. Recordemos esta semana donde la temperatura, la sensación térmica llegó a los 45 grados, más de 450.000 usuarios fueron afectados por los cortes de luz. Los aumentos se dan por parte del gobierno con el argumento de que a partir de estos incrementos las empresas realizarían las inversiones correspondientes. Lo cierto es que desde que asumió Mauricio Macri, los servicios se incrementaron de energía eléctrica solamente alrededor del 1.300% y las inversiones, denuncian los usuarios, no llegan. Además, aumenta también hoy el servicio, la garrafa de gas, la garrafa social, con fuertes incrementos también, y un 5% de aumento en la medicina prepaga. El transporte, tanto colectivos, trenes como subte, volverán a aumentar a mediados de este mes, pero recordemos que en enero también ya sufrieron aumentos en todos esos servicios. Nuevos tarifazos, los más afectados, como siempre, los trabajadores que no tienen forma de escapar a estos aumentos que avala el gobierno nacional. Más información desde Estados Unidos. Alina Duarte, nuestra corresponsal, la línea Telesur, nos dice: Estados Unidos aplica tácticas de guerra económica y armas financieras contra Venezuela, de acuerdo a documentos de la Casa Blanca citados por Benjamin Norton, quien ha dado a conocer esa información al día de hoy, información que también se veía a través de Wikileaks. Y desde Palestina tenemos información a través de nuestra corresponsal en Oriente Medio, Nayara Tardo. Nos dice Nayara Telesur: el pueblo palestino continúa en resistencia en una nueva jornada de la Gran Marcha del Retorno. Hoy, durante la jornada número 45 en Gaza y el resto de los territorios ocupados por Tel Aviv, unos 19 palestinos resultaron heridos por la represión israelí. Las imágenes lo dicen todo por sí solas. Vean cómo están asistiendo los ciudadanos palestinos a esta hora. La información sigue también en redes sociales. Un tema más, tema en desarrollo que nos lleva hasta El Salvador. Allí faltan solo días para efectuarse las elecciones presidenciales. Rige silencio o veda electoral, como también se le llama, y está contemplado este particular en el artículo 175 del Código Electoral de ese país centroamericano. Allí tenemos más información. Sucede todo esto en el contexto de un nuevo aniversario del asesinato por el ejército salvadoreño del dirigente Agustín Farabundo Martí en la fecha del 1 de febrero de 1932. Revisamos la actualidad a esta hora con nuestro enviado especial, Jorge Gestoso. Ya lo sumamos a esta hora. Gestoso, bienvenido a Actualización Momentos. ¿Cómo se está viviendo el panorama preelectoral allí en El Salvador? En total calma, Giovanni, y esta noche, sobre las 8 de la noche, hora de El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Serén estará dando un discurso a la nación, invitando a todo el electorado a participar en esta fiesta del domingo 3 de febrero. En el día de mañana, el director, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Oliva, también estará haciendo un mensaje a la nación. Se está por ver entonces tres grandes partidos, de alguna forma, o tres partidos con posibilidades, según el mismo Tribunal Supremo Electoral, están disputando la presidencia el domingo. Son 4 en total. Definitivamente lo que se puede llegar a ser el gran tema de interrogante es si en realidad habrá o no un punto final entonces al bipartidismo, y una tercera alternativa entonces podría llegar a alzarse con la presidencia. Estuvimos hablando justamente en la mañana de hoy con el analista político Rogelio Canales. Él decía: se ha nacido, ha surgido, ha aparecido una tercera competencia referente a estos dos grandes partidos tradicionales que han sido a lo largo de los últimos 30 años Arena y el FMLN, que han compartido esos 30 años, 20 años Arena, 10 últimos años FMLN. Surge entonces ahora, según el analista, una nueva competencia, y él dice, y yo no lo calificaría como una nueva fuerza política. Queda por ver entonces esa nueva fuerza política que corre electoralmente bajo el nombre de Gana, que ha apelado a las redes sociales como una estrategia muy importante de su campaña electoral, fundamentalmente apelando a muchos jóvenes y de alguna forma
lo que tiene que ver también a una nueva estrategia de campaña. Y para otros analistas también dice lo que está por dilucidarse el domingo es la diferencia entre lo real y lo virtual. Ese en principio, entonces, Giovanni, es el panorama que estamos llegando cuando falta, como tú decías muy bien, 2 días para esta elección presidencial. Gracias, Gestoso. Con toda la información estaremos también en la pantalla de Telesur y todo lo que nos cuenten desde allá usted y nuestros corresponsales. Así nosotros vamos avanzando porque teníamos una pregunta en redes sociales y ya vamos con ella a continuación. Así le preguntábamos, así le mostrábamos en redes sociales. 20 años de la llegada de Chávez al poder han convocado a marcha en Caracas. Hay un link que nos invita a conocer cómo Wikileaks demostró la guerra económica de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Nuestra pregunta del día: ¿Estados Unidos estaría interesado en Venezuela si no fuera una reserva petrolera? Opine hoy en Temas Telesur. Así le dijimos y hay ya respuestas que ponemos en pantalla. La primera de ellas dice Tixi: ya hay suficientes ejemplos de intervenciones en diferentes modalidades y relacionados con el petróleo sin petróleo. Venezuela no estaría en el ojo del huracán. Así lo dice este usuario. Sin petróleo, Venezuela no estaría en este ojo de huracán. También otro usuario, otra reacción, Adrián, nos dice: a Estados Unidos de América solo le interesa que sus compañías petroleras le claven garras y colmillos a las reservas inimaginables de oro negro que posee Venezuela. No sean ciegos, queridos hermanos venezolanos. Así nos dice este usuario. También otro más nos hace saber, nos está haciendo saber este usuario desde Los Arabos. A Estados Unidos le interesa, además del petróleo venezolano, las reservas probadas de otros minerales y gas, pero enmascaran sus propósitos en falsas acusaciones contra la patria de Bolívar y Chávez y para intentar justificar una intervención militar para apoderarse así de esas riquezas, nos dicen los usuarios en redes sociales. ¿Hay más? Tenemos acá, Miguel nos dice: estaría interesado, pero no tanto. Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos está detrás del petróleo, el gas, los diamantes, el agua, el coltán y otras riquezas de Venezuela, así como su situación geopolítica. De ahí su afán de tumbar al gobierno bolivariano y a su presidente, haciendo referencia a Nicolás Maduro. Son las opciones que encontramos de reacción a esta hora en redes sociales. Usted tiene tiempo para seguir escribiéndonos mucho más. La pregunta se mantiene en nuestras redes sociales, @temastelesur, @josvani-telesur. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en Tema del Día. Será hasta la próxima semana. Se entrometió Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.